Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son los grandes trabajos de Pablo de Rojas. Teniendo como centro la ciudad de Granada, vamos a recorrer barrios, iglesias de esa ciudad y vamos a recorrer también poblaciones de los alrededores y algunas un poco más distantes y algunas en colecciones ya de museos para conocer la obra de este gran escultor, de este tan desconocido escultor, porque la bibliografía con la que me estoy encontrando no es ni demasiado abundante ni demasiado clara. Probablemente igual es que no he sabido yo acceder a ella, pero lo que suelo mirar por internet la he visto que está bastante limitada. Pues vamos a ir a recorrer luego en el podcast los grandes trabajos de Pablo de Rojas y vamos con el introito, que yo sé qué es lo que más os gusta. Acabo de llegar ahora cuando os estoy grabando ya estos días fríos del mes de noviembre de la Quinta del Pardo, del Monte del Pardo, donde normalmente suelo ir yo a pasear con los perros. Y uno cuando lo hace a primera hora de la mañana, cuando el parque lo abren a las 9 de la mañana, pero un sábado o un domingo prácticamente hasta las 10 y media no empieza a llegar gente. Esta quinta es una quinta de caza del Patrimonio Nacional y está limpísimo. ¿Por qué voy ahí con los perros? Porque en la actualidad, cuando uno va, voy con el perro guía de mi mujer, cuando uno suele sacar los perros al monte, pues sobre todo en los alrededores de Madrid. Madrid tiene unos montes absolutamente impresionantes y unas sierras que uno se queda boquiabierto. Parece que Madrid es todo urbe, hormigón y asfalto y no, para nada. A escasos 10 kilómetros os estoy hablando del Monte de Pardo, que es un pulmón natural importantísimo con unos grandes pinares. Pero ahí está el problema, que los pinares suelen tener orugas procesionarias y las orugas procesionarias para nuestros inquietos prévolos suele ser un problema. Amén, que luego también hay gentuza, la voy a denominar así, que se dedica a poner cebos y a poner venenos y cosas en los bosques y a veces puedes encontrarte con alguna sorpresa no deseada. Entonces, en el Monte del Pardo, que es un monte que en la Quinta del Pardo, dentro del Monte del Pardo, que es una finca que en invierno a las 6 de la tarde se cierra, está todo el tiempo, en todo momento vigilada por los guardabosques del patrimonio nacional, pues es un sitio que está muy limpio y sobre todo hay una gran plantación de olivos, y yo como no soy alérgico al olivo de momento, pues puedo ir tranquilamente por todo lo que es el olivar. Está cercado por una muralla que puede ser será del siglo, puede estar alrededor de 1700, 1800. Ahora hay una parte que se ha hundido y la está restaurando. No pasa por allí ningún coche, dejas el coche en un parking y luego te puedes meter por una carreterita y siempre con la precaución de que no molestes a otros perros y otras personas, y si tu perro es obediente a la llamada y se queda al lado tuyo, pues puedes pasear con él por dentro del gran olivar. Pero esto siempre lo digo, cuando el perro no sea un perro. Yo he tenido perros que eran más macarras y a veces ibas a pasear con ellos y no los podías soltar. Alguna porque no te obedecía y se iba donde le daba la gana, y otro porque olía un perro a 3 kilómetros y ahí que se iba y yo tenía que dejar el aliento. ¿Qué pasa cuando suelo ir ahí? Pues me suelen pasar cosas sorprendentes. Por ejemplo, un día iba pues nada de esto que uno va en sus meditaciones, y a escasos 3-4 metros
un pájaro carpintero de colores preciosos, porque los pájaros carpinteros tienen unos colores impresionantes, pues se puso a picar, parecía una taladradora, pero retumbaba en la soledad, porque hay muchas veces no hay nadie de gente o hay muy poca gente en el olivar, retumbaba y era un sonido precioso. Ese sitio es especialmente bello y atractivo cuando uno va en invierno, cuando está todo más silencioso, cuando, no sé si la palabra es, se huele el aire, es una zona donde no hay ninguna contaminación, las vistas son absolutamente espectaculares. Por una parte de la ciudad de Madrid y por otra parte de la sierra madrileña es absolutamente increíble. Y en ese silencio pues se aprecia todo más. Hoy vengo pues no muy sorprendido porque sé que es un acontecimiento que pasa 2 veces al año, porque he visto pasar a las grullas. Las grullas hacen una migración y curiosamente pasan por Madrid. Parece que unas grullas, yo digo, pues estas grullas, claro, ellas deben tener un sonar en su cerebro que les hace orientarse para buscar los sitios a donde van, ¿no? Pero yo suelo pensar, unas grullas que van volando y llegan a Madrid, que eso es como ver un océano de casas, ¿cómo se orientan? Pues se orientan, y salen por esa parte del Pardo, o sea, ellos dejan a un lado lo que es la sierra madrileña y van hacia el sur. Eso sí que lo tengo yo claro. Van formando unas subes en formación de unas 50, intentas contarlas, pero como se te van moviendo, se te va el número y con su típico sonido, porque van todo el tiempo haciendo un sonido típico de la grulla, como una especie de graznido, y eso ya quiere decir que llega el invierno, ¿eh? Cuando ves las grullas, siempre pasan por esta época, pero si pasan muy pronto, si por ejemplo has andado un día paseando por ahí y has visto las grullas pues hacia el 17, 18 de octubre, o sea, mediados de octubre, mal asunto. Eso es que viene mucho frío o que en el norte está empezando a hacer mucho frío. Los antiguos decían que si se veían las grullas pronto, la nieve caía antes de que acabara, caía en los altos, antes de Todos los Santos. Antes de Todos los Santos es el mes de noviembre, el día 1 de noviembre. Si era anterior era el mes de octubre. Y otro refrán decía que si nevaba en octubre, nevaba hasta mayo. No quiere decir que estuviera nevando todos los días entre el mes de octubre y el mes de mayo, sino que por lo menos 1 o 2 o 3 nevadas o varias nevadas iban a caber ya en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. O sea que iba a ser un mes rico en nevadas, al menos en algunas zonas. Estos son tradiciones, refraneros, pero a veces los refraneros creados en aras a la experiencia también son interesantes. Como os digo, la migración de la grulla es la grulla común, es la que vemos nosotros. Y esto es uno de los espectáculos más llamativos que se puede contemplar para mi gusto en la naturaleza. Es una especie migratoria presahariana que se queda antes de llegar al Sahara y que debido a ese vuelo tan potente, por eso están altas y avanzan, son capaces de recorrer más de 3.000 kilómetros en su viaje de ida y otros tantos en la vuelta. Debido al comportamiento gregario que muestra en otoño y en invierno, se desplaza habitualmente en grandes bandadas en formaciones en forma de V o en líneas oblicuas, también suele pasar, usando las corrientes térmicas para ganar altura. Y la mayor parte de la población de lo que se denomina el paleártico occidental es el que hiberna en nuestra península ibérica. Cuidado, también hay los que pasan a África, o sea, esencialmente para nosotros eran Marruecos y parte de Argelia, pero no cruzan el Sahara más al sur, como sí creo que lo hacen las golondrinas. Y la emigración de la población europea occidental va comenzando a finales del verano,
Cuando os digo va comenzando es que no se ponen todas, no hay un cronómetro que se van poniendo. Entonces, en cuanto empieza a cortar el día en el norte y empieza a hacer frío en el norte, pues van bajando, porque también hacen sus paradas y están en algunas charcas o en algunas extensiones, algunos pantanos, varios días. Ahora con todo esto hay una problemática grande, que dicen que los molinos de viento, sobre todo para las palomas, que también hay una migración de las palomas, pues está haciendo que se queden antes del Pirineo, que cruzan Francia, que en Francia también hay molinos de viento, pero no como aquí, como en nuestro país. Como aquí se ha potenciado tanto todo lo que son las cuestiones estas de las energías alternativas, hay un montón. Uno se acerca por ahí, por Zaragoza, y aquello está terrible de abundantes cosas. Os seguiré contando de las grullas, que las he visto y me emociona mucho, porque he pensado que el invierno está aquí. Y nos volvemos a las grandes obras de Pablo de Rojas. Si nos vamos al Albaicín, nos vamos al retablo del convento de Santa Isabel la Real. Se le atribuye a Pablo de Rojas los distintos altorrelieves del retablo, entre los que destacan la adoración de los reyes y la de los pastores, y las imágenes de San Francisco y de Santa Clara, el crucifijo, el frontón de Dios Padre y las estatuas de la Virgen y de San Juan. El retablo fue realizado a finales del siglo XVII y costeado por María de Mendoza, hija del general de galeras Bernardino de Mendoza. Estos eran los personajes potentes en la corte. Ahora cuando nos hablan de un general de galeras, no podemos notarla. Era la Armada, era la Marina, pues que había un cuerpo de gente que la tenían presa y que la mandaban a galeras a abogar. Seguimos recorriendo el convento de la Piedad de Granada, donde había una anunciación que formaba parte de un antiguo retablo desaparecido y en el que se ha perdido el ángel. Es atribuido a Pablo de Rojas y sigue el tipo de las anteriores presentaciones de este tipo iconográfico, aunque una de las cosas características es el bello rostro de la Virgen en la escena de la Anunciación. El convento de Nuestra Señora de la Piedad fue fundado en 1590 por la esposa del duque de Sesa, la marquesa de Camarasa, doña María Sarmiento de los Cobos Mendoza. Estos apellidos a mí me encantan, tan interminables, en una de sus propiedades en lo que es actual calle Duquesa. Para ello contó con 6 monjas dominicas que trajo del convento de clausura de Baena. La composición y la arquitectura del edificio conventual corresponde a la configuración palatina granadina de 1500, pues fue un antiguo palacio de la marquesa de Camarasa, como os he dicho, y en la portada del convento está constituido en la actualidad por un sencillo arco de medio punto apoyado sobre pilastras, donde se ubica una hornacina con la imagen de la Piedad. Estas piedades que son tan absolutamente existentes por todo lo que es la ciudad de Granada, al ser una devoción muy propia que tenía la reina Isabel I, la católica. En el convento de Santa Paula hay una imagen de Santa Catalina de Siena, que podemos resaltar su clasicismo, y en la iglesia de Santo Domingo de Granada hay varias imágenes. Hay una imagen de Santa Lucía, que también impresiona por su clasicismo y que se asemeja a una alegoría de la justicia o de la fe que veremos también en la Cartuja. En Santo Domingo de Granada también hay una imagen de Santa Águeda. Es una de las obras donde alcanza una mayor perfección formal por el movimiento de la figura en el plegado de los paños y en la belleza de su rostro, que incluso en un tiempo se la coloca como precedente
de la Dolorosa de Salcillo. También en Santo Domingo de Granada hay una imagen de San Juan Bautista, y se piensa que este modelo, el de la imagen de San Juan Bautista de Pablo de Rojas de la iglesia de Santo Domingo, es la que seguiría como modelo Martín Montañés. También tenemos un San Pedro y San Pablo en la iglesia de San Pedro y San Pablo de Granada, la Virgen de San Juan de los Reyes. Esta iglesia está levantada sobre los restos de una mezquita musulmana. Es un edificio del siglo XVI que recoge en su fundación la herencia islámica y que continúa asimilando las aportaciones estéticas del barroco y las transformaciones espaciales y epidérmicas de finales del siglo XIX, con una intervención historicista de intentar volver a lo que había sido sus inicios. Es importante destacar el singular valor histórico, artístico y arquitectónico que conserva todavía el alminar almohade de la antigua mezquita, porque son escasos los alminares reconocidos como tales en la península ibérica, ya que la mayoría de los casos fueron demolidos. Nos encontramos, por tanto, con un ejemplo de integración arquitectónica que destaca por sus cualidades formales, un elemento de especial relevancia. Es construido en el siglo XIII, anterior incluso a los palacios nazaríes de Granada y totalmente desconocido. De planta cuadrada, posee una rampa de 4 tramos por vuelta, desarrollada en torno a un machón central, siendo del tipo de la Giralda. La Giralda, sabéis que se podía subir con un burro montado hasta arriba del todo, que era como subía el almohacín para cantar desde allí la llamada a la oración, la Giralda de Sevilla. Incluso del tipo también de la Catubilla de Marrakech. Y es el último alminar decorado de la ciudad de Granada, conservando elementos de lazo y paños de la Secca, con inscripciones cúficas policromadas, convirtiéndose los motivos contextualizados más antiguos del pasado islámico de la ciudad. San Juan de los Reyes es una de las iglesias granadinas erigidas sobre las antiguas mezquitas en los primeros años del siglo XVI. La aljama Altabín o mezquita de los conversos, por pertenecer a los que renegaban del cristianismo, y se constituye en iglesia ya el 5 de enero de 1492, 3 días después de la entrada de los Reyes Católicos en Granada, siendo la primera iglesia consagrada tras la reconquista de la ciudad. En 1501, manteniendo el edificio de la mezquita, se erige en parroquia, al igual que las del resto de Granada, y alrededor de 1517 se demuele la mezquita, convirtiéndose su interesante alminar, que ha llegado a nuestros días y que se remató con un nuevo cuerpo para transformarlo en campanario de la iglesia mudéjar. El nuevo edificio, ya trazado y dirigido por Rodríguez Hernández en 1520, con estilo muy sencillo, nave central y 2 laterales, capilla mayor diferenciada en alto y cubierta mudéjar, conservándose en la actualidad los elementos estructurales de la armadura de la nave central, que se cubre con un par y nudillo, o sea, con un artesonado, y tirantes de lazo apeados sobre canes polilobulados. Dando a la placeta de las escuelas, se conserva la portada original con arco apuntado de ladrillo, marcado con alfiz y base de piedras de travertino. El monumento sufre distintas transformaciones del siglo XVIII que consisten en el revestimiento interior del templo y la decoración mural de sus paramentos al gusto del barroco de la época. En el exterior se procede al revestimiento parcial de la fachada lateral, donde probablemente existía una puerta correspondiente a la época fundacional. Es la iglesia parroquial de San Juan de los Reyes, se escribe en 1642,
donde se unen las hermandades del Santísimo Sacramento y Esclavitud de Nuestra Señora, devotamente servidas. Ahí está la talla que representa la Inmaculada Concepción, aunque está como mirando al cielo, por eso se le relaciona con el misterio de la Asunción. Y la cofradía, esta hermandad, siempre tiene una devoción especial, y en los años 40 del siglo pasado, esta imagen se traslada a la sacristía de los beneficiados de la catedral por estar en mal estado, y tras la restauración del templo volvió a la iglesia, situándose en el presbiterio sobre un pedestal donado por la Capilla Real y comenzando a recibir de nuevo culto por parte de la Hermandad del Santo Vía Crucis, que en el año 2016 la incluyen como titular. Es una talla de 1 metro por 50 centímetros de medida, está muy bien estofada por el sobrino de Pablo de Rojas, Pedro de Raxis, destacando la cenefa de grutesco renacentista del borde del manto, situada sobre una peana nubosa posterior a la talla, y se corona con una pieza de plata grabada con la inscripción: esta corona es de Nuestra Señora de los Favores de la Iglesia de San Juan de los Reyes, y a sus pies una media luna de plata con un angelito en el centro. La peana manierista sobre la que se sitúa, dorada, con gallones, como os he dicho, fue donada por el Cabildo de la Catedral de Granada cuando volvió de nuevo al templo. Y en la festividad de la Inmaculada Concepción se celebran solemnes cultos en su honor según los estatutos de la hermandad. Esta iglesia se puede visitar bien, ¿eh? Yo la he visitado varias veces cuando haces el recorrido final y bajas desde el Albaicín, y curiosamente, para lo que son algunas iglesias del Albaicín, no todas, pero algunas iglesias del Albaicín, estaba abierta. Y ya os digo, he pasado por allí y es una... no sé cómo deciros, es un poco chocante porque no tiene nada, todos los elementos barrocos como que han desaparecido, y se mantiene mucho lo que es esa visión de abigarramiento que tenemos cuando vemos los interiores de las iglesias barrocas y tan propias en Granada, o muchas veces también iglesias renacentistas rematadas con una prolija producción de retablos que acompañan todo lo que es la parte interior de esos templos. Nos vamos a la Catedral de Granada, donde hay un Santiago peregrino que lleva el palo del bordón y la calabaza, pero le falta ese bastón y le falta la calabaza, perdida en algunos de los múltiples movimientos que se llevaría. Lo del bordón o el bastón del peregrino era un elemento muy importante en el Camino de Santiago, y su origen se remonta ya a la Edad Media, ya que su uso hacía más llevaderos los caminos medievales y podían protegerse si se les salía un perro o un lobo. Y su forma ha evolucionado con el paso del tiempo, pero sigue siendo un gran aliado del peregrino actual, que indudablemente lleva una cantimplora o lleva una botella de agua puesta en la mochila. En fin, yo sabéis que el tema del Camino de Santiago no lo suelo tocar casi nunca porque me parece muy interesante como fenomenología artística, religiosa y cultural, pero en este momento de la historia del siglo XXII o en el que estemos, o en el que me oigáis, pues si me oís en un futuro, me parece que es muy decapante por la masificación que ha habido y por esa reiteración de hacer el Camino de Santiago de un modo tan existente, que a mí me produce una erisipela grave. Está bien que la gente haga el Camino de Santiago, pero y a muchos les vendrá bien, pero
La saturación ya es absoluta, las motivaciones son ya absolutamente increíbles, pero es un punto de vista totalmente subjetivo y personal. Los que me oigáis, que sois amantes del Camino de Santiago y lo hagáis desde el corazón, seguir haciéndolo y seguir disfrutándolo. Yo no puedo contar que haya tenido la misma experiencia o valoración en este momento de su vida. Esto del Bordón, ¿por qué lo llaman el Bordón? El Bordón había un restaurante magnífico en Estella, me acuerdo, yo conocía muchos a sus dueños, se comía de maravilla el Bordón, era como se llamaba precisamente porque estaba en el camino, Estella está en el Camino de Santiago, y el término viene de bordón, una especie de lanza larga, y de ese término, como verían muchos peregrinos franceses, se transfirió en el Camino de Santiago para dar nombre al bastón largo y de madera utilizado por los peregrinos franceses para ayudarse en lo que era un camino muy difícil. Y desde muy temprano el bordón fue un elemento más de la indumentaria del peregrino. De hecho, existen desde la Edad Media numerosas representaciones de Santiago en que aparece en el bordón. En el propio Códice Cadistino, que es un texto del siglo XII, aparece descrito el bordón, elemento que, tal y como se detalla, se bendecía en las iglesias en la ceremonia de partida hacia Santiago. Su uso y su diseño pues nos ha llegado hasta hoy, de forma que en los últimos años se ha utilizado y se utiliza más el bastón telescópico, pensando en senderistas y en montañeros. Es evidente que los bastones ahora son más ligeros y pueden plegarse, pero en el fondo carecen de ese componente emocional que hace que el bordón de madera sea un símbolo del camino. Esto lo podemos entender como queramos. En la iglesia de San Cecilio de Granada está una estatua de San Roque. La iglesia de San Cecilio, os hablo de los templos así como más importantes para contextualizar dónde se encuentran estas estatuas y porque es muy interesante. Las primeras referencias en relación a la existencia de una parroquia en Granada bajo la advocación de San Cecilio son de un templo cristiano erigido en 1501 sobre los restos de la rábita árabe de la Brida, que había en la calle Antequeruela. La calle Antequeruela es donde estaba el barrio de la Antequeruela, que era la zona de la Antequeruela, que era donde habían ido a refugiarse todos los árabes y judíos que habían tenido, no, esencialmente árabes, que habían tenido que escapar de Antequera. Y esta parroquia se demolió dando paso a la actual iglesia de San Cecilio, edificada entre 1528 y 1534 por los maestros Pedro Ríos, albañil, y el carpintero Juan de Castillo, situándola un poco más abajo de su predecesora. Según la tradición oral, la iglesia de San Cecilio se levantó sobre los cimientos de un templo visigodo, con la misma advocación que se mantuvo abierto incluso en la época musulmana. Y la mayoría de los investigadores coinciden en que esta tradición no tiene fundamento histórico, sino que los que querían hacer perdurar de que esa iglesia era la más antigua de todos decían es que venimos del tiempo de los visigodos. Sin embargo, parece que la parroquia de San Cecilio está construido junto a una sinagoga abierta en la época árabe. Recordamos que el barrio Realejo era conocido como Granat al-Ayud o Villa de los Judíos, y en la parte más alta del arrabal de los judíos, en el solar que hoy ocupa la iglesia de San Cecilio, se localizó la Jima al-Ayud, la sinagoga de los judíos, que fue derribada en 1540. De la iglesia de San Cecilio destaca su bella portada lateral de estilo plateresco italiano y se presenta por un arco de medio punto sustentado por pilastras jónicas cubiertas de adorno. La iglesia que la portada
de la iglesia de San Andrés, de la calle Elvira, la de San Cecilio, está realizada por ese binomio compuesto de arquitectos que son Juan de Marquina y Nicolás de León, que van levantando portadas y van creando hornacinas y fachadas para contener, para embellecer lo que es la riqueza visual y de acceso a estas iglesias. Y hasta aquí nos están trayendo los grandes trabajos de Pablo de Rojas, de los cuales continuaremos hablando y continuaremos visitando por distintos museos, por distintos pueblos y por distintas parroquias granadinas. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y encantado una vez más de haberos acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast